de vida nueva. El Altísimo enseña pureza. Tazria habla de comienzos, de cuidado, de esperanza. Pero también habla de mancha, de señales en la piel, de zarata, aflicción visible que revela lo oculto del alma. Purifica nuestro corazón ayer, límpianos con tu verdad, que la tayuba retorno sincero nos devuelva la paz. Altísimo, misericordioso, sánanos hoy. El sacerdote examinaba la herida, no para humillar, sino para restaurar si la mancha crecía. El hombre salía del campamento aprendiendo o no humildad, buscando silencio y verdad, porque la lengua herida puede traer oscuridad. Mesorá enseña cuidado, enseña a mirar el corazón. Guárdanos del mal hablar, guárdanos del orgullo cruel. Danos Rahamim misericordia, enséñanos a ser fiel. No queremos corazones duros, queremos amar de verdad. Hashem Altísimo, restauranos en paz. Cuando venía sanidad, el sacerdote ofrecía 2 aves, madera de cedro y hisopo, agua viva sobre barro, y el hombre era declarado limpio, volviendo al campamento, recordando Tará pureza, agradeciendo al Santo de Israel, porque el Eterno no desprecia al que vuelve con humildad. Lava nuestro interior, Padre, quita toda maldad, danos alija, perdón verdadero, danos sinceridad. Altísimo, Altísimo, haznos caminar en luz. Tazria, Mesorá nos habla hoy, no solo de piel, sino del corazón, de palabras que hieren, de orgullo escondido, de falta de amor. Pero también habla de sanidad, de regreso, de esperanza, que nuestra vida sea limpia, que nuestra boca bendiga, que nuestra alma refleje la luz del misericordioso. Sáname, Eterno, sáname, haz mi corazón nuevo, que tu Torah sea lámpara en cada sendero. Buscaremos tu palabra de día y al anochecer, porque lejos del Altísimo no queremos caer. Hashem, Santo de Israel, haznos renacer. En Tazria
Bezora aprendemos que la pureza empieza dentro, que el que vuelve con sinceridad encuentra restauración. Barajá, bendición, guarda nuestra alma.